Irresponsable cantan los babasónicos como son las 2:37 en Hijos de Punta. Ayer entonces fue la tercera ronda y la tercera sorpresa en el proceso electoral de la Argentina, porque no hubo ninguna ronda en que se esperara lo que fue pasando. Casi todos los apostadores, tanto los del mundo financiero como las encuestas, se vieron totalmente sorprendidos por los 11 puntos de diferencia a favor de Javier Milei sobre Sergio Massa, 55-7 frente a 44-3. Vamos a estar analizando un poquito qué hay detrás de este triunfo, qué puede pasar, qué pasó hoy. Y qué hay por delante. Estamos con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global en Radio Mundo, analista político, una persona realmente muy, muy interesante para conversar sobre estos temas. Por primera vez en Hijos de Punta. Gustavo, bienvenido. Sí, ¿Cómo bienvenido. estás? Hola, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias a todos los que están allí. Me gustó lo de interesante, que es una forma ambigua de alabar a alguien. Está muy lindo. Bueno, es una Suena filosofía bien. muy Espero que sea interesante. una buena noticia, suena muy bien. Sí, cuando te dicen tus opiniones son La interesantes. la Sí. filosofía Claro. será muy Sí, interesante. sí. Gustavo, bienvenido. Queremos conocer tus primeras impresiones acerca de lo que pasó ayer en Argentina. Bueno, el tema con Argentina es que a veces nos olvidamos de pensar como argentinos, que hay que tratar de hacerlo. Hay que entender este país con el que estamos hermanados, al que estamos condenados, decía algún escritor uruguayo, pero que de alguna manera tenemos que empezar a entenderlo y empezar a entender cuáles son los sistemas de valores y tomas de decisiones que eligen ellos para convivir o para soportar sus gobiernos, si nos ponemos un poco ácidos. En el caso de Argentina, tiene 2 o 3 décadas de muchas complicaciones políticas y económicas, de formas de ver la vida muy diferentes entre su clase política y el pueblo llano y raso, la persona digamos, que transita por la calle. Hay una estereotipización, me salió bien creo la palabra, de lo que debería ser el político, y los políticos que suben al gobierno argentino cumplen con ese estereotipo uno tras otro y se están olvidando de que quizás la gente lo que necesita es alguien que sea más, entre comillas, normal. No estoy diciendo que Milei sea normal, no está muy cerca de lo normal, en realidad es una persona extraña para muchos, pero sí es cierto que es una persona que no tiene miedo a decir alguna mala palabra en cámara, de enojarse demasiado, de pedir perdón si se enoja, de caer en errores, de tener esas broncas, y eso en realidad, aunque nos parezca mentira, acerca mucho al votante a ese político. Podemos ver, si querés, en la charla algunos ejemplos muy claros de el último mes sobre todo, donde eso se dio. En cuanto a la llegada de Milei al poder, podríamos decirlo de alguna manera, eh, tiene una explicación. No es lo que se llama normalmente un cisne negro. Obviamente, el gran problema que tenemos es que la explicación es con el diario del lunes, no es antes. Y entonces sería mucho más lindo, digamos, que pudiéramos tener todos esos elementos antes para poder hacernos una especie de hoja de ruta de lo que va a suceder. En definitiva, si te tengo que poner algún titular o algo, yo te diría que, bueno, la persona que quiso la gente que llegara al poder, llegó al poder, más allá de la sociedad política que gobernaba Argentina o que está gobernando Argentina hasta el 10 de diciembre. Eso no quiere decir que se tenga razón, que la decisión haya sido buena, ni que todos sean flores. Es simplemente que en alguna medida, cuando muchos criticaban la posición de Milei como una especie de paradigma de aquel autoritario que iba a acabar con la democracia, en alguna medida tenemos muy claro los analistas que en estas 3 elecciones que tú mencionaste, los votantes arrastraron a los líderes. Los líderes tomaron posición en la medida en que las encuestas les estaban diciendo que sus votantes estaban a 5 centímetros de desobedecerlos. Y de hecho, en el caso de la Unión Cívica Radical, lo hicieron. Me gustaría empezar a conversar acerca de los fenómenos de comunicación que se establecieron. Parece que es notorio. La sociedad argentina no quiere más políticos profesionales, no quiere más políticos que actúen en forma política, que tengan un discurso basado en ideas, propuestas, análisis de problemas, porque, por ejemplo, el debate televisivo dejó a las claras, admitido por tanto el comando de campaña de Milei como por todo el periodismo, que había sido absolutamente desigual. Había quedado muy desnudo Milei en su participación en el debate. No obstante, parece haber activado aún más esa sensación de que
esta persona no tiene preparación política, esta persona no tiene las características propias de un político tradicional, iremos con él por lo tanto. ¿Se comporta así la Argentina o es un fenómeno que empezamos a verlo a nivel mundial, Gustavo? Ninguna de las dos cosas. Perdona que te contradiga. No, está bien, es que la opinión es lo que interesa. No. O sea, quiero contestar tu pregunta en forma estricta. Es decir, hay fenómenos a nivel mundial donde se descree del político profesional. En el caso de Argentina en particular, yo no sacaría la conclusión de aquí en eternum de que se elige descalzarse de la política profesional. Ajá. Yo creo que hubo una reacción a una muy mala generación de políticos. Es algo eventual, me da esa sensación. Porque en definitiva, si nosotros de una sola elección pudiéramos sacar alguna conclusión y después extrapolarla, si tomamos un ejemplo uruguayo, bueno, cuando José Mujica salió presidente, entonces podríamos optar por una interpretación que dijera que los uruguayos no quieren políticos profesionales de larga data y con una carrera política extensa. Y sin embargo no sucedió así porque los que prosiguieron a Mujica, en el caso del doctor Vázquez, bueno, tenía ya ese perfil de antemano, y aún más el presidente actual. Es muy buena tu argumentación, tenés razón. En ese sentido, tenemos que ir viendo los momentos de las sociedades. Hay momentos donde, le pasó a Brasil, hubo un momento Bolsonaro, que tiene una explicación, pero también ahora hay un momento Lula, que también tiene una explicación. En el caso de Argentina, vemos como un candidato sin apoyo del sistema, de la nada, sin tener líderes regionales a su alcance, opta por ir a los canales de televisión y atacar las redes. Ojo, Hugo, ojo con lo que voy a decir ahora, porque yo no quiero comparar a Milei con, por ejemplo, Hitler, ¿no? Pero para nada, ni siquiera me parece que Milei sea de extrema derecha, pero no importa. Sí me hace acordar mucho a una anécdota que hay sobre Hitler, donde un padre enojado se le enfrentaba en un mitin y le decía: nunca tendrás mi voto o nunca me tendrás, y Hitler le contestaba: ¿para qué te quiero si ya tengo a tus hijos? Porque los hijos de esa persona ya estaban militando en las juventudes hitlerianas. Bueno, en este caso, digamos, no estoy haciendo la comparación, pero me hizo acordar mucho de eso porque Milei ya tenía a los hijos. En el tramo de 16 a 24 años, más del 65% son simpatizantes de Milei. Sí, esas fueron las cifras que se difundieron. Entonces, de alguna manera, Milei tiene una llegada a la política desde la base de la política. Entonces, después sucede que hay líderes que quieren marcar una impronta y ven que sus votantes no tienen ese mismo feeling que tienen ellos. Eso se vio muy patente en cómo solucionó Milei el hecho de no tener aparato electoral. Argentina es un país federal, importa mucho, igual que en Brasil, el poder de los gobernadores. Los gobernadores son peronistas, son radicales, pero ante todo son gobernadores y ante todo los votos son de ellos o ellos consideran que son de ellos. Milei encontró la zona de confort de los gobernadores. Ustedes van a ser votados como gobernadores, pero en el voto nacional se puede partir boleta. Es decir, ustedes pueden tener un voto provincial a su nombre y su juventud, sus militantes, aquellos que están con ustedes y que les están exigiendo que se arrime a Milei porque ven en Milei a alguien con el cual se pueden identificar, puede también ser votado. Y por eso es tan parecido el mapa de hoy con el mapa de las PASO. En las PASO no se votaban gobernadores. Libremente votaron los jóvenes de todo el país y, ojo, también el 70% de las personas mayores de 65 años a Milei. En la primera vuelta, donde se jugaban los sillones de Congreso y donde se jugaban las gobernaciones, cada voto fue al partido del gobernador. Pero ahora, donde volvemos a un perfil nacional, los votos son libres. Y entonces la gente vota, no importa qué gobernador tenga, a quien quiere votar. Ahora, Gustavo, vos hablas de un gran descreimiento de la clase política de hace 2 décadas por lo menos, y eso es verdad. Ahora, los jóvenes también, ¿en qué creen cuando están votando? Porque yo escuché, que me parece también un fenómeno, ayer lo escuchaba en la tele, que un periodista contaba que las hijas de un amigo de él habían militado el aborto, eran feministas, y así y todo iban a votar a Milei. Entonces,
¿Qué votan los jóvenes cuando votan? Si están votando a alguien que dicen que no va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. No sé si es clara la pregunta, porque estamos hablando de un candidato que dice que quiere discutir la ley del aborto, que quiere discutir la ley del matrimonio igualitario, y los jóvenes que militan eso van y lo votan porque creen que no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que está votando el electorado joven en Argentina? Bueno, mirá, ahí también yo me tengo que extrapolar a otra elección y a otro país, porque también tiene mucho, esa pregunta que hiciste tiene mucho que ver por cómo se encaró por ejemplo, la elección de Bolsonaro en Brasil. A ver. De Bolsonaro se decía que era mitómano, que era misógeno además, que además era una persona machista, que era una persona egoísta, que era una persona que era extremadamente conservador y hasta un poco violento con personas que estaban alrededor de él. Y mucha gente se hacía la pregunta, es casi exactamente como tú la haces. ¿Por qué votan a Bolsonaro si es machista, si es misógeno? La contestación de muchos analistas brasileños fue, no lo votan porque sea machista o misógeno, lo votan a pesar de que sea machista o misógeno. Es decir, la situación argentina es tal que eso pasa a segundo plano. No es primordial cuando tenés más de un 40% de pobreza. Cuando haces una encuesta de por qué la gente vota a Milei, más del 31%, que más o menos es la tercera parte, le gusta de él que va a rebajar los impuestos, que va a reducir el gasto público, que va a dolarizar la economía. Pero eso implica un ajuste terrible, que ya después te lo quiero preguntar. De acuerdo, pero desde el punto de vista de la economía, hace más de 30 años que los argentinos vienen eludiendo un supuesto ajuste para después darse cuenta que los gobiernos que los han estado gobernando están haciendo un ajuste diario con la inflación. Entonces, de hecho, eludimos el ajuste para no pasar mal, pero pasamos horrible. Algo está fallando. Alguien me está mintiendo. Hoy fue noticia sobre el final de la mañana, algunas primeras reacciones de los mercados financieros ante la noticia del triunfo de Milei. Por un lado, en Argentina hoy es feriado, claro, entonces, por el Día de la Soberanía, entonces no hay bolsa de valores, no hay cambios. Pero claro, hay algunas cosas que sí están activas hoy, como por ejemplo la bolsa de Nueva York, donde hay acciones de empresas argentinas. Concretamente, las relativas al sector energético tuvieron subas muy fuertes, hasta del 20%. No, más. Llegó al 40%. Sí. Ah, mira. Pasó el 42%. Pasó el 40%, porque el tema es que subyace es el hecho de que Milei ha sabido declarar varias veces su intención de sanear YPF económicamente y venderla. Sí. Y vender YPF. Entonces, evidentemente los mercados ven que ahí hay algo de mucho interés. También el dólar cripto, que hoy está en actividad, tuvo un pico de 1.200 pesos y ahora parece haberse estabilizado alrededor de los 1.000 a la hora que habíamos cerrado las notas. Bajó un poco más ahora. Bajó un poco más. Y subieron los bonos argentinos. ¿Cómo ves el panorama en este frente, Gustavo? El frente económico es complicado porque Milei tiene que seguir convenciendo. La gente que votó no tiene claro cómo va a ser lo que dice que va a hacer. De todas formas, hay 2 o 3 medidas que son ineludibles. De alguna manera él tiene que anclar la inflación sí o sí. Ha sido no solo el problema de Argentina, sino que después de la guerra de Ucrania y después de la pandemia estamos viendo que es un problema del planeta. Si bien nos estamos acostumbrando nosotros acá en Uruguay a una inflación del 6% anual, no es el panorama general. Europa está sudando sangre para bajar del 12% a nivel europeo, y de alguna manera Argentina tiene que anclar eso. Se habla de la dolarización, cualquiera que sea, podríamos decir, la medida que él elija tener, yo creo que va a dolarizar. Cualquiera sea algunas de esas medidas, evidentemente tiene que ser drástica, no puede ser gradual, porque es casi imposible ya el funcionamiento del sistema productivo argentino. Ya vimos que se están quedando sin insumos médicos, se están quedando sin gasolina, no porque no tengan petróleo, lo tienen, pero no lo pueden refinar. Es decir, hay una forma de trabajar del país que ya se está volviendo imposible o inviable, que hace necesario que cualquiera sea el presidente que estuviera allí, de alguna manera tenía que atacar la inflación. La ideología en que está inmerso el peronismo y la forma de hacer las cosas del peronismo y el kirchnerismo en particular en el poder, no ha mostrado tener un camino efectivo en ese sentido. Es decir, vuelve a viejas recetas, vuelve a tratar de controlar la economía, una economía que es
bastante incontrolable, porque recordemos que la economía argentina supo ser de las primeras del mundo, por lo tanto tiene una genealogía empresarial muy fuerte, los empresarios argentinos saben de economía, y responden a incentivos y cuando los gobiernos le ponen trabas los eluden. Entonces, de alguna manera, Milei con la dolarización plantea un camino corto que otros países han recorrido. Se habla mucho de Ecuador, pero yo llamo a los oyentes a recordar que en Europa hay más de 20 países que hicieron lo mismo, solo que en vez de dólar le llamamos euro. Euro, sí. Está siendo manejado por economías donde sus bancos centrales no están controlando la emisión, lo hace el Banco Central Europeo. Están siendo manejados por economías que ya resignaron soberanía sobre esa moneda, que no es su moneda, porque esas son las grandes críticas que se hacen al sistema de dolarización. Entonces, de alguna manera, creo que Milei ha sido subestimado desde el punto de vista económico en ese sentido, creo que lo va a ser obligado, y yo creo que tiene, como tú decías, ese tema de las empresas que van a ser privatizadas, que no olvidemos que si lo hacen, va a ser un gran monto de ingresos de dólares a la economía argentina. Allí puede tener incluso Milei muchas de las soluciones a los problemas que se le están planteando hoy. YPF no es cualquier empresa, es una empresa muy poderosa. Más ahora con los yacimientos que se han descubierto y con Vaca Muerta, ¿no? Pero no es la única empresa argentina que acaba de subir las acciones en Wall Street, casi todas están subiendo los montos. Sí, porque es un territorio que ya Wall Street lo ve como muy tentador para invertir. Porque tiene un gobierno que te va a hacer fácil las cosas. Claro. Y bueno, los inversores se mueven por donde es fácil el camino. Gustavo, te quería preguntar un poco lo que, no sé, yo llamo un poco el fenómeno X, ¿no? El antiguo Twitter, de esas respuestas, felicitaciones, a veces medias tintas, ¿no? De múltiples homónimos que pareciera que determina como esas alineaciones que se van a hacer en los próximos meses. ¿Cómo se están manifestando esos apoyos o no dentro de la región? Porque, por ejemplo, anoche tuvimos el tuit de Trump diciéndole que estaba orgulloso y luego como una especie de conflicto entre Bukele de El Salvador y Petro de Colombia, que tuvieron ahí como un intercambio. Ahora, pareciera que son como a tono personal. O sea, siento que lo que sucede en X o tweet es que no es que estás hablando por la postura del gobierno, o sea, como el cuerpo de gobierno general, sino que es más como alineaciones personales. ¿Cómo ves eso a partir de ayer? O sea, lo que esté sucediendo con el fenómeno Milei y el fenómeno X. Lo que sucede allí es que es un problema que tenemos en Latinoamérica, es decir, la política es personal. Cuando hablamos de una ola rosa, por ejemplo, que ya esta sería la segunda que tenemos en el área, porque hay muchos gobiernos de signo socialista, o por lo menos con ideas muy similares, estamos hablando siempre de no de un partido político y una gran movilización popular que desde el punto de vista ideológico y doctrinal abrace una idea. En Latinoamérica lo que sucede es que hay un líder disruptivo que desde allí, desde esa barricada, conquista y llega al poder. Si eso es así, y es así en Latinoamérica, seguimos con la conclusión de que los pueblos latinoamericanos siguen votando al hombre, no a la idea. Por lo tanto, si esa ola es rosa o celeste, dependerá del hombre, pero no de los votantes. ¿Qué ha pasado ahora? Esta ola rosa a la que estamos ahora asistiendo, por ejemplo, nos encuentra un Boric que de repente no puede hacer votar una constitución que quiere llevar adelante. En Chile, claro. Un Castillo que se tuvo que ir para la casa porque él mismo quería hacerse un autogolpe. Un Gustavo Petro que empezó a perder las elecciones regionales. Entonces seguramente ese péndulo nos lleve a otra ola celeste, quizás de derecha, que vuelva al poder en estos próximos 5 o 6 años, y que luego va a tener cíclicamente los mismos problemas. Porque el tema es que las estrategias a mediano y largo plazo de los países las están decidiendo líderes, no equipos de personas con una visión a largo plazo. Esa es una gran ventaja que nos lleva Europa y Estados Unidos. Nosotros seguimos votando impulsados por la emoción, votando impulsados por ese sistema mental casi deportivo que tenemos, donde, bueno, Lugano pega 3 patadas y vamos todos atrás de él. Ese es el tema. Y si él metió un gol con la mano frente a los ingleses, vamos arriba porque le ganamos a los ingleses, no importa que fue con la mano. Ese se transforma en líder, ¿de acuerdo? Entonces, hay un tema hasta cultural allí. Argentina se transformó ahora automáticamente en gente de derecha, no lo creo.
como no se transformó Brasil todo hacia la izquierda ni hacia la derecha cuando estuvo Bolsonaro, simplemente están votando a aquella persona que ven que podría tener un criterio para el cual se le podría, digamos, delegar nuestra confianza, porque puede llevar adelante un futuro mejor ante este futuro que nosotros resistimos tanto y vemos tan injusto. Bueno, con Milei pasa un poco eso. Es decir, nadie de los que lo votó, un 2% de los que lo votó sabe de economía. Y él hablaba permanentemente de economía desde el minuto 1 hasta el minuto 40 de cada una de sus alocuciones. Pero lo que la gente votó es la percepción. A este tipo le creo, a este tipo le tengo confianza. Luego de muchos siglos, sigue siendo eso un diferencial a la hora de marcar ciclos electorales. Y eso, a pesar de que en otros países, en Europa, por ejemplo, Estados Unidos, no sucede así, igual tienen sus propios ejemplos, ¿no? Una Giorgia Meloni no llegó por un Cinque Stelle, planteamiento, claro. un planteamiento doctrinal que pudieran entender todos los italianos. No, y previo a Giorgia Meloni, el movimiento 5 Estrellas, cuando toma el poder en Italia, era un movimiento que venía surgido de ámbitos no políticos y logró el poder. El propio Trump estaba martillando en las angustias de las personas que habían perdido su trabajo en todo el cinturón industrial de Estados Unidos. Sabían que el tipo iba a ir contra China y sabían que China era el peor de sus males. Y no, entonces veían a esa persona como alguien que no les miente. A pesar, por la pregunta que me hicieron recién, yo perdone que no sé los nombres de ustedes, pero lo que me hizo la chica que tengo en segundo lugar en la pantalla. Doña Cristina. Ahí está. A pesar de que, bueno, era otro misógeno, otro, yo qué sé, mujeriego, lo que tú quieras, no lo votaron por eso, lo votaron a pesar de eso. Manu, la Era pregunta es Manu. Yo, Manuela. Te quiero preguntar acerca de la gobernabilidad del presidente Milei. Porque Milei tiene electos 38 diputados, 8 senadores y ningún gobernador. Esa es la situación. Pero tiene también una alianza establecida con Juntos por el Cambio, direccionado por Macri y por Patricia Bullrich. No obstante, por ejemplo, no todos los gobernadores que Juntos por el Cambio cosechó en la ronda anterior de las elecciones son alineados con Macri. Por ejemplo, hay gobernadores que son radicales, que han marcado una gran distancia con Macri, al igual que Elisa Carrió y que Larreta. Sí, porque igual hubo una fractura también en la interna interna de Juntos por el ellos Cambio. cuando Patricia Bullrich decide apoyar a Exactamente. Milei. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo visualizás el futuro de mediano plazo cuando empiece a rodar este Parlamento que va a estar tan fragmentado a la hora de tener gobernabilidad? ¿Será necesario que Milei actúe mucho más por decreto que pasando leyes a través del Parlamento? No. Primero vamos a ir contestando de a poquito porque sin saberlo metiste 3 o 4 temas en la pregunta. A ver, vamos de a poquito. Primero, hoy de mañana me preguntaban sobre los radicales. Una persona a quien yo admiro mucho, que es Andrés Malamud, y él tuiteaba que, bueno, la Unión Cívica Radical tiene que empezar a moverse hacia el futuro, y yo le decía que, bueno, tienen que pensar mucho porque sus dirigentes iluminaron un camino y las personas con sus propias linternas tomaron por otro. Es decir, la sugerencia de los gobernadores radicales no fue seguida por los votantes. Primera lección que deben tener o que deben pensar hacia adentro es esa. La segunda lección que van a aprender ahora, pero ya lo saben, Milei quizás sea el que no lo sepa, es que los gobiernos federales dependen de la coparticipación del dinero del Poder Central. Y eso es normalmente el gran elemento de negociación entre Buenos Aires y el resto. Por lo tanto, esa alineación a veces se da por las buenas o por las malas. Yendo ahora al Congreso. Desde el punto de vista de la interpretación que hace muchas veces la ciencia política, pero también la sociología, uno se define mucho mejor a veces en función de la otredad que de uno mismo. ¿Ah? Y el gran acierto, sobre todo de Patricia Bullrich, luego de la primera ronda, es definir la prioridad. La prioridad es eliminar el kirchnerismo. Ese enemigo común, o sea, define un enemigo que sabe que es un enemigo común. Por lo tanto, está abonado todo lo que viene después. Seguramente 2 semanas, 3 semanas después, un mes después, en algún momento, iba a haber un café entre todos. Seguramente la figura de Sergio Massa, pero sobre todo la de Cristina Kirchner detrás de él, iba a ser más importante que cualquiera de los cruces que hubieran tenido entre ellos. Sí, hay quienes dicen que la elección la gana
el espíritu de huir de Cristina Kirchner, de hecho, como concepto, que fue lo que dirigió a los votantes. Y fue lo que guió el discurso de campaña primero de Patricia Bullrich, y no casualmente luego que Patricia Bullrich pierde y queda Milei en el balotaje, Milei se sube a ese discurso. Pero lo que ves que lo que me parece que tiene razón Gustavo en cuanto a que esta decisión de ir, digamos, tomando distancia de Cristina, explica lo que decíamos al inicio de la charla en cuanto a voto a pesar de. Voto a pesar de que esto no me gusta, esto tampoco. Además te explica muchos movimientos intermedios. Te explica por qué 2 minutos después de perder Patricia sigue insistiendo en exterminar, usó esa palabra en algún momento, el kirchnerismo. Y explica por qué antes de la primera ronda se sucedían un día tras otro llamadas amables entre Macri y Milei. Entonces, de alguna manera, se estaba abonando la posibilidad, que ya era cierto para ellos, de que quedaban fuera del balotaje, y evidentemente el mejor instrumento para cualquier macrista para derrotar el kirchnerismo es obviamente Milei. Todos los que nos estamos preguntando ahora qué va a suceder es ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Totalmente. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es lo que se ha negociado y lo que no? De alguna manera, Macri demostró mucho manejo de la situación, pero además, a su favor, tiene que es tanta la asimetría entre las bancas de Macri y de Milei, es decir, depende mucho, obviamente, de la bancada de Juntos por el Cambio, aún sin tomar en cuenta los radicales, pero eso, como vimos, puede hacerse que los radicales vuelvan al nido. Es tanta esa asimetría que Macri se puede dar el lujo de no presionar. Macri puede dejar ir los temas y ley a ley ir negociando la ley, mostrándole buena voluntad a un Milei que en la medida de que lo dejen hacer las 4 o 5 acciones o políticas extremas que quiere llevar adelante, en el resto te va a decir que sí. No te va a negar una reforma de repente de la salud, como quiere hacer Junto por el Cambio, no te va a negar un cambio de administración en ANSES, o no te va a negar un cambio de sistema en el acceso a la administración pública, si tú le permitís, por ejemplo, que pueda dolarizar. Hubo un video previo a la última ronda eleccionaria de Macri en el cual él transmitió ese mensaje como de actuaré como garante, ¿no? Desde el Parlamento evitaré las ideas más radicales. Creo que hay quienes consideran que ese video de Macri, concretamente corriendo en redes sociales, movió más votos que, por ejemplo, todo el debate. Bueno, ahí tenemos un problema de interpretación de vuelta. Pero lo tengo yo, no estoy discutiendo contigo. Todos nos tenemos que preguntar, ¿él movió votos o estaba respondiendo a votos que ya se estaban moviendo? Claro, puede ser, sí. Sí, que fue más sensible a lo que estaba pasando en la calle. Te explico que es un dilema que tiene miles de años. O yendo sin mucha vuelta a nuestro propio país, José Valle y Ordóñez fue un referente y un propulsor de una serie de cambios, o él representaba una ola de cambios que la sociedad estaba encarando. Que ya estaba en marcha. Muchos historiadores discuten eso hoy, no solo acá, sino en muchos países. Entonces, de alguna manera, o no lo sabemos ahora, o porque él quería garantizar esos votos y encolumnarlos, o porque él detectó que esos votos ya estaban en camino hacia Milei. Ese video fue muy útil para, sobre todo, la tranquilidad de Milei, que lo dejó tranquilo, lo hizo ir a entrevistas con otro tono, lo vimos mucho más moderado, le hizo cuidar el voto, es decir, no exacerbarse ni tirar algún grito pelado ahí que pudiera echar gente fuera de su urna, y de alguna manera Macri también demostró mucho oficio político. Pues en definitiva Macri es parte de esa casta que Milei también declara perseguir, ¿no? Gustavo, te hago la última pregunta. ¿Ya se acabó? Bueno. Por hoy. Veníamos bien. Tengo anotados unas cosas acá, bueno, no importa. Yo me había hecho los deberes, bueno, no importa. Te hago una preguntita y le digo así, lo podemos volver a tener a Gustavo, es un placer charlar con él. Mediano plazo extendido, Gustavo. ¿Tú sentís que estamos a las puertas de un cogobierno, de alguna manera, entre Macri y Milei? ¿O te parece que a olfato va a llegar un momento en que Milei va a intentar cerrarle la puerta a Macri y tomar decisiones en forma más autocrática? Qué difícil. Sí, qué difícil. No es que sea difícil, estoy buscando el ejemplo. El problema es la pregunta, no la respuesta.
Mi temor es ese. Mi temor es que en vez de un gobierno de diálogo, le dé un portazo tanto a Macri como a Bullrich y diga, los usé y empiece a decidir él por su cuenta. Pero hay un cogobierno del PSOE y Sumar en España, hay un cogobierno del Partido Nacional de Cabildo Abierto acá. ¿Son posibles los cogobiernos en algo que en realidad son coaliciones de partidos que están separados? No, están condenados a llevar una forzada sociedad. Uh-huh. Y eso es lo que va a suceder. No, si se mantiene como coalición no me atemoriza en lo más mínimo. Mi temor es cuando se corta eso, justamente. El tema es que hay coaliciones que se han transformado en partidos, como el caso del Frente Amplio, y tenemos uno acá en casa, que su vocación era ceder soberanía partidaria para integrar algo más grande. Pero este no es el caso, y no es el caso de la coalición que está gobernando Uruguay, ni la que está gobernando España, ni la que está gobernando otros países. Alemania es el gran ejemplo, por ejemplo, con su coalición semáforo. Pero el tema es, esto es una sociedad. Están apostando a que funcione. Si las cosas van mal, rediscutirán los temas. La pregunta tuya en realidad ¿es tan fuerte el rechazo al peronismo que los obliga a seguir juntos aunque se lleven mal? Y la respuesta es sí. Sí. Gustavo, sé que hiciste la tarea domiciliaria y que tenés un montón de cosas para compartir con nosotros. Te propongo que le des un vistazo a tus apuntes y selecciones un mensaje que nos querés transmitir ahora. No, básicamente lo que quedó fuera para mí es lo más importante que ningún analista quiere analizar, A ver. que es lo que a mí me gusta, que desde el punto de vista filosófico hay una batalla cultural en todo el planeta, hay una batalla cultural tratando de pasarle por arriba a la posmodernidad, a la cultura que llamada progre, digamos. Hay una batalla cultural que se está dando. Seguimos sin verla y después nos vamos a dar cuenta cuando las sociedades estén tan polarizadas que no podamos controlar esos efectos. De alguna manera no estoy diciendo quién tiene razón y quién no, pero es cierto que está sucediendo en Europa, está sucediendo en Estados Unidos, por algo Donald Trump sigue siendo el favorito, por algo Vox sigue creciendo, esta vez no creció, pero tiene muy asentado, ya entró en varias gobernaciones, por eso Giorgia Meloni hoy reina en Italia. Entonces, de alguna manera, también tenemos que ver eso. Nuestra sociedad actual está discutiendo una serie de paradigmas. Primero discutió paradigmas tradicionales, conservadores, se discutió el machismo, se discutió un montón de cosas, se llevaron derechos tanto de parte de las mujeres como de las colectividades LGBT, por poner ejemplos que yo en mi torpeza no se me ocurre otro ejemplo más, pero son esos los que yo veo en la lucha Está diaria. Clara, son importantes. Una agenda, se estableció una agenda, no hay duda. Se estableció una agenda. Bueno, esa agenda está siendo discutida. Sí. Entonces, revisionada. Tenemos que verlo también a eso, y no con anteojos de enfrentamiento, sino con anteojos de ver que, bueno, esos debates son interesantes siempre. Hemos hablado aquí en el programa la existencia como de un péndulo histórico, ¿no? Que tal vez en los últimos años se había inclinado hacia cierta dirección y ahora parecieran empezar a llegar las señales cada vez más claras de que se está necesitando acercarlo hacia el fiel de la balanza. Tal vez... Te tiro pique ya que tenés un programa tan multitarea, digamos. Bueno, se están cancelando y están cerrando un montón de películas de Disney porque no tienen público. Claro. ¿Y por qué no tienen público? Empieza a cambiar la sensibilidad otra vez. Sí. Empieza a cambiar la sensibilidad otra vez. Sí, porque pareciera que hay como una especie de política de, no de acuerdos, sino de darle la patada al tablero, siempre, ¿no? O sea, como... Sí. Pero además, coincidentemente, muchas de esas películas portan el mensaje de esa agenda que tú estabas mencionando. Sí. El gran ejemplo es esta última Blancanieves, ¿no? ¿Ah? Gustavo, ha sido un placer charlar contigo. Quiero pensar que por primera vez... Mirá que no nos quedan muchos programas. No en este ciclo. No en este ciclo, pero todo vuelve. Te queremos agradecer muchísimo. Me parece que la charla justamente logró crecer en relación a lo que viene rebotando y repitiéndose en tantos y tantos medios. Tal cual. Y es lo que queremos en Hijos de Punta, justamente que lo que sucede aquí en el programa te deje pensando, difiera de lo que se repite una y otra vez en el noticiero 1, 2, 3, 4, artículos de prensa 1, 2, 3 y 4, que a veces hay un efecto como de copia. Bueno, aburre un poco, ¿no? Te queremos agradecer mucho, Gustavo, Gracias, porque Gustavo. tu mirada justamente es el tipo de cosa que hace bien. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Amigas, amigos, Gustavo Calvo ha pasado por la mesa de Hijos de Punta, nos hizo pensar muchísimo. Abre el juego,
mueve las sensibilidades. Ya seguimos con más.